Listo. A ver, muchachos, vamos a comenzar con el solucionario con respecto a las preguntas del curso de filosofía. A ver, no han venido muy complicadas, solo que sí un poquito en el sentido de reflexionar quizás puntos que no se suelen tomar importancia dentro de las mismas clases de filosofía. Por ejemplo, pregunta 75 dice: un maduro pensador religioso como Platón puede elegir el mito deliberadamente y como la culminación de un argumento lógico, comunicar experiencias y creencias cuya realidad y naturaleza son cuestiones de mera convicción que rebasan los claros límites de una comprobación lógica. En esto consiste el mito genuino y su validez e importancia son indudables. ¿Qué me está diciendo el texto? Que Platón, cuando va a dar una explicación y considera que la razón ya no le permite continuar con ella, ¿qué hace Platón? Hace uso del mito. Por lo tanto, el mito se coloca como una alternativa de continuación de alguna argumentación basada en la lógica o en el discurso racional. Por lo tanto, dice, de acuerdo con el pasaje citado, podemos inferir que ¿Platón fue el único filósofo que supo aplicar bien el uso de los mitos cosmogónicos? No, porque no hacen referencia a ello. ¿La filosofía puede emplear el mito como una alternativa a la estrategia lógica? Esa sería la respuesta. Porque, recuerda, el texto te está diciendo que Platón usaba el mito como una alternativa cuando sentía o cuando percibía que la razón ya no le permitía continuar con la explicación. En las dos últimas alternativas te hablan de que solamente se refiere a la lógica clásica, cosa que no está en el texto. Y por último, que solamente lo hizo el Platón maduro. Y bueno, como sabemos, en los diálogos platónicos siempre el mito es recurrente. No es simplemente el Platón ya anciano, el maduro o el joven. El mito está a lo largo de los diálogos platónicos que nos han llegado hasta nuestra época. Siguiente, pregunta 76, dice: la verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede ser verdadero, mientras que el enunciado que sirve como conclusión puede ser falso. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión es en sí misma válida o inválida. ¿Qué me quiere decir el texto? Me está diciendo que cuando yo tengo proposiciones, tengo premisas, tengo enunciados, estos tres elementos, ¿cómo van a ser? ¿Verdaderos o falsos? Pero cuando yo voy a juntar dos premisas, dos proposiciones, dos enunciados, voy a obtener una conclusión. Que mira, si te recuerdas un poco de lógica, la conclusión también es otra proposición, es otro enunciado. Por lo tanto, tanto las premisas como la conclusión son proposiciones y por ende pueden ser verdaderas o falsas. Sin embargo, la conclusión, ponte a pensar un poco, ¿será verdadera? No. Perdón, ¿será válida? No. Tiene que ser simplemente verdadera o falsa. Entonces, ¿quiénes son válidas e inválidas? Las argumentaciones. O sea, todo el razonamiento completo. Todo el razonamiento puede ser válido o inválido. Entonces, en el texto que nos dejan aquí, lo que se puede inferir es, ten en cuenta, proposiciones, premisas, enunciados son verdaderos o falsos, mientras que toda la argumentación que gira en torno a las premisas y a la conclusión que obtengas, toda la argumentación es válida o inválida. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? La A diría, por ejemplo, ¿probar la validez es una tarea de ciencia en general? No, no está en el texto. Las premisas y la conclusión forman parte del discurso. Sí forman parte, pero no nos están preguntando por ello. ¿El criterio de verdad depende de la lógica proposicional? No, hay muchos criterios, pero no solamente de la lógica proposicional. Y por último dice, ¿solo los argumentos califican como válidos e inválidos? Sí, porque el texto me está hablando al respecto, solo los argumentos, o como quizás los conozcas como razonamientos. Por último, tenemos un texto ya bastante grande que dice lo siguiente, ¿no? Es un texto que habla del pragmatismo, diciendo esto: el pragmatismo tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es experimental o capaz de ser probado en la acción. O sea, me está diciendo que el pragmatismo asume el sentido de las cosas basándose en la acción. Sigue, de aquello que puede afectar a la conducta, a la acción voluntaria controlada por la deliberación adecuada. El pragmatismo tiene que ver con el modo en que el conocimiento se relaciona con el propósito. O sea, el conocimiento o significado de algo depende del fin, del propósito, de la finalidad. Seguimos.
Los pragmatistas ven la vida en términos de acción dirigida a fines. Otra vez, remarcan el concepto de fines. El pragmatismo es práctico en el sentido en que da prioridad a la acción sobre la doctrina y a la experiencia sobre los principios prefijados. O sea, el pragmatismo no se va a centrar en las razones que yo he tenido, sino en la finalidad a la cual arribo. Fíjate, premisas, principios, fundamentos quedan ahí, plano teórico. Lo que me interesa a mí es el concepto final. Entonces, otra vez, el significado, tendencia dentro del modelo pragmático se basa en el concepto de finalidad para la postura pragmática. Termina diciendo que el pragmatismo es práctico en el sentido de que da prioridad a la acción sobre la doctrina. Tiene el propósito de guiar el pensamiento, un pensamiento que está orientado siempre a la acción y que encuentra en ella su prueba más fiable. Para el pragmatismo, el significado y la verdad pueden ser efectivamente definidos en términos relacionados con la acción, o sea, siempre hacia los fines. Por lo tanto, cuando nos preguntan, de acuerdo con el pasaje citado, se infiere que para el pragmatismo, recuerda, vamos a pensar en fines, vamos a pensar en acción. Entonces dice, ¿hay un único fin que dirige a las acciones? ¿Hay un único fin? No, cada persona es libre de determinar sus propios fines. Así que no. ¿Existe una conexión especial entre el significado y la acción? Sí, hay una conexión especial. Siguiente, ¿todo nuestro conocimiento procede de la experiencia común? No. ¿Es imposible someter a escrutinio las acciones involuntarias? No. La idea central del texto es que todo aquello que es o va a tomar un significado dentro del mundo pragmático va a depender de la acción. Por último, la pregunta 78 dice, según el texto, podemos inferir que una característica de la filosofía pragmatista es sostener que... Recuerda, ¿qué me ha hablado todo el texto? Fines. Orientaron la acción hacia fines, no a los principios. El profe, ¿la especulación racional cuenta? La especulación racional no es que cuente. Ojo, lo que cuenta es la finalidad que tienes, porque podemos partir de principios que la gente rechace, pero los fines pueden ser totalmente admisibles para la comunidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice, ¿las acciones resultan valiosas de acuerdo con fines específicos? Sí. ¿Toda doctrina filosófica debe fundamentarse en primeros principios? No. ¿El papel de la práctica se reduce a una dimensión ética y política? No, porque no solamente queda en ese plano, puede llegar al plano de la filosofía de la verdad, puede llegar al plano religioso, o sea, no solamente al plano ético-político. Y nuestra conducta moral puede ser objeto de deliberación racional, de que puede ser objeto... No es algo que esté basado estrictamente en el pragmatismo, siguiendo al texto que nos han dado. Por lo tanto, decimos esto, las acciones resultan valiosas de acuerdo con fines específicos y la respuesta sería en la pregunta 78. Listo, entonces esas serían las preguntas con respecto al curso de filosofía. Con respecto a psicología, ya. La primera pregunta está orientada al tema de proyectos de vida y ya más o menos tienes la respuesta. Dice... Un profesor está aplicando un programa en el que se brinda a sus estudiantes de cuarto año de secundaria un espacio de reflexión personal para que aprendan a conocerse a sí mismos. Oye, mira, autoconocimiento. Siguiente, a reconocer sus fortalezas y debilidades. Oye, eso ¿a qué te suena? Foda, ¿no? A plantearse metas y estrategias para conseguirlas. Mira, metas a donde yo quiero llegar, visión, y estrategias, la misión, ¿no? Dentro de un entorno social basado en relaciones materiales y espirituales. Indica el concepto que corresponde. Fíjate, si te van a hablar de autoconocimiento, a un análisis FODA, la visión que tengo, las estrategias, la misión que voy a realizar, ¿de qué me están hablando? Proyecto de vida. La respuesta la C. Siguiente pregunta. Dice, respecto a la orientación vocacional dirigida a estudiantes de último año de secundaria, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, ¿qué es la orientación vocacional? Es determinar cuál va a ser la vocación, interés, preferencia que tiene una persona, en este caso un estudiante, con respecto a las distintas profesiones que existen. Recuerda que la orientación vocacional no se reduce solamente al ámbito universitario, también puede ser el plano técnico o incluso policial y militar. Entonces veamos, 1. Es el medio a través del cual se llega a obtener una profesión acorde con sus necesidades e intereses. Veamos, la orientación vocacional me lleva específicamente a obtener una profesión, quizás no la profesión, sí, pero sí el perfil, ¿no? 2.
implica el trabajo preventivo de proveer los elementos necesarios para la toma de decisiones y elegir una profesión para el futuro. Sí, de todas maneras, la orientación consiste en darte las herramientas para que tú puedas elegir o escoger tu futura profesión. Tercero, direcciona la elección de una profesión en relación con las capacidades, habilidades, intereses, valores y personalidad. ¿Qué decimos? Sí nos direcciona, ¿no? Pero recuerda que no lo determina. Ojo, no determina hacia dónde vas a ir, sino te va a dar las opciones. Y ver si cumples o no con ciertas habilidades y en cuál podrías encaminarte o encajar mejor. 4. Es la capacidad que poseen las personas para realizar con eficiencia su desempeño en determinadas ocupaciones y profesiones. A ver, la orientación vocacional es la capacidad que posee una persona. O sea, la orientación vocacional está centrada en las capacidades que tenemos para realizar con eficiencia su desempeño. No, porque lo que va a plantearte la orientación vocacional es si tú cuentas con las habilidades necesarias para poder insertarte dentro de una profesión, pero no se refiere a que tú vayas a desempeñar la profesión, sino que la orientación vocacional se basa en una predesignación a aquellos estudios que tú puedes seguir y en los cuales tú cuentas con las habilidades que después de haber culminado tus estudios pues te van a permitir a ti desenvolverte sin problemas. Pero fíjate, la orientación no te va a decir, ya tú estás listo para trabajar. O sea, no es que cuentas con las habilidades para desempeñarte. No, eso es para que tú vayas a estudiar. Orientación vocacional te va a llevar al plano formativo, que va a ser en la universidad, en la escuela técnica, etc. Entonces tendríamos que el primero se refiere a, es el medio a través del cual se llega a obtener una profesión acorde. No llegas a obtener una profesión. Ahí es un ramillete, es todo un mapeo general de posibles profesiones en las cuales tú te vas a ubicar o en las que más te interesa o la que tú vayas a elegir. Así que la primera sería falsa, la segunda sería pues verdadera, tercera verdadera y cuarta falsa, siendo la respuesta la D. 54. Dice, las teorías cognitivas han aportado a la comprensión de los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerda, teorías cognitivas, ya tu cabecita debe ir pensando en David Oswald, Jerome Bruner, por ejemplo. Lo dice, las teorías cognitivas han aportado a la comprensión de los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, hoy, los docentes se interesan en que sea el propio estudiante quien conozca y reconozca la forma en que aprende. O sea, como que el sujeto debe de hacer una evaluación personal, particular de sus estrategias de aprendizaje. Recuerda, conocer y reconocer la forma en que aprende. ¿Eso a qué te suena? Metacognición. Siguiente, tomando en cuenta sus características personales y la selección de las estrategias para el logro de sus metas, este enfoque se refiere a un aprendizaje, ¿qué será? Observacional, no porque tú no vas a estar fijándote en un modelo, sino vas a evaluar tu aprendizaje. Modelado, tampoco, porque nadie te condiciona. Siguiente, cooperativo, no, porque eres tú. ¿Cuál será la respuesta? Autorregulado, porque están hablando o están haciendo referencia a la metacognición. Que recuerda, tenía 3 pasos, ¿verdad? Planificación, control y evaluación. Y eso lo haces tú. Eso es una autorregulación particular, personal. Siguiente, pregunta 55. Habitualmente, como parte de su rutina de ejercicios, Juan sale a correr por las mañanas sin tener mayores inconvenientes, pero debido al aumento de la temperatura por el cambio de estación, empieza a sentirse deshidratado y tiene dificultades para seguir corriendo. Uy, mira, hay un desbalance térmico, ¿ya? Y esto le está generando un problema, sentirse deshidratado y dificultades para seguir corriendo, debido en este caso a la deshidratación. Muy bien, en este caso, la estructura nerviosa que está actuando es él y debido a ello se ven afectadas las funciones. Veamos, ¿quién se encargaría de que tú tengas el reconocimiento, la sensación de que te está haciendo falta hidratación o que te esté haciendo falta pues alimento, etcétera? Bueno, una estructura vinculada con las necesidades. ¿Quién es él? Hipotálamo. Y si hay un problema a nivel de hipotálamo, me refiero a que el hipotálamo está reconociendo que nos están haciendo falta algo, es decir, que en nuestro organismo se están presentando necesidades, entonces ¿vamos a estar en equilibrio? No. Por lo tanto, que se ha visto afectada nuestra homeostasis. Así que la respuesta sería la
C, el hipotálamo es el que está trabajando y esto me permite entender a mí que están viéndose afectadas las funciones homeostáticas. Sigamos. 56. Según el psicoanálisis de Sigmund Freud, la personalidad se desarrolla en varias fases, ¿ya? Si te recuerdas, oral, anal, fálica, de latencia y genital, en las cuales surge un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo externo. Recuerda que el ello, el principio de placer, va a querer satisfacerse a como dé lugar, pero viene la realidad a decirnos pues que no se puede resolverla de cualquier forma. El principio de realidad vendría a apoyarnos ahí, o incluso los principios morales del superyo. La idea es que nos están planteando de que hay un conflicto entre lo que los instintos desean por gratificación y las limitaciones del mundo externo. De esta manera, si los instintos no son satisfechos, recuerda, si no satisfaces tus instintos, es decir, si el ello no logra resolver sus necesidades, bueno, según Freud, entraríamos en lo que se conoce como una crisis neurótica, pero eso es si es que solamente atendemos a la falta de resolución de conflictos del ello. Teniendo en cuenta eso, veamos. Si los instintos no son satisfechos, se puede generar una fijación en la etapa en la que no se resolvió el conflicto. Bueno, podría haber una fijación, más que no porque no se resuelva, ¿ya? Más que porque los instintos no sean satisfechos, es porque no ha habido una superación de la etapa. La fijación se refiere a que el sujeto desea o mantiene inconscientemente ya los estímulos que le dan satisfacción, que le brindan placer. Sigue. Surge el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra. No, porque no te han hablado de una sola etapa, te han hablado de todas, de una sola fase, te han hablado de todas las fases, así que no. C. Las normas de la sociedad se instauran en el comportamiento de la persona. Sí, pero eso sí es que solamente habláramos del superyo. No han hecho referencias estrictamente al superyo, sino a los conflictos entre los instintos y la realidad. El conflicto se mantendría durante toda la vida hasta ser resuelto satisfactoriamente. Eso si seguimos los modelos de Erikson. Así que tenemos que se puede generar una fijación en la etapa y el conflicto se mantendría durante toda la vida. La respuesta, por obvias razones, será la de ¿por qué? Porque me han dicho, si estos no son satisfechos, ¿qué pasará con el individuo? El individuo buscará de alguna manera satisfacerlo, o sea, aquello que yo no tuve en la infancia, no lo resolví en la infancia, pues en la etapa adulta repercute, reaparece, se mantiene. Ya quiero que tengan en cuenta eso. El modelo psicodinámico está basado principalmente en la idea de que todo aquello que te afectó cuando eras pequeño en tu infancia va a repercutir en tu vida adulta. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería la de el conflicto se mantendría durante toda la vida hasta que lo resuelvas satisfactoriamente más adelante. Y finalmente tenemos la pregunta 57 que dice: los teóricos del procesamiento de información proponen el problema del aprendizaje por medio del estudio de la memoria, que se presenta en el siguiente flujograma. Luego de observarla, indique cuál es la referencia que se sigue en ese modelo. Bueno, para los que tengan bastante recuerdo, automáticamente esta imagen de a quienes pertenecen, a Atkinson y Shiffrin. Es decir, nos van a explicar cómo el sujeto capta la información, cómo opera con esa información captada y cómo puede valerse de algún dato externo, o mejor dicho, un dato de la memoria de largo plazo para resolver el conflicto. Entonces, veamos. Dice modelo multialmacén, Atkinson y Shiffrin, y ya está. Entonces, si tenemos un problema, dice, los teóricos del procesamiento de información proponen el problema del aprendizaje por medio del estudio de la memoria, que se representa en el siguiente flujograma. Luego de observarlo, indique cuál es la secuencia que se sigue en este modelo. Mira, nos han presentado al comienzo que aparece la información externa. ¿Ya? Aparece la información externa, se da el registro sensorial, o sea, se activa nuestra memoria sensorial, capta esa información. Si yo no estoy atento, recuerda, si acá me hace falta la atención, entonces me olvido. Recuerda, la memoria sensorial duraba de 0.2 a 0.5 segundos. Entonces, si se pasa de eso porque no estuviste atento, lo olvidas. Pero si estás bien atento, pasa ahora sí a la memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque con la de corto plazo tú vas a resolver el problema, tú trabajas. Recuerda, también se llama memoria de trabajo. Y aquí se repasa. ¿A qué se refiere? Repaso, repetición, o sea, el problema es planteado una y otra vez hasta que logremos comprenderlo bien. Para que esta comprensión sea más eficaz,
Recuerda, necesitamos de la información que viene del exterior, el problema que estamos observando, y esta información, el problema requiere de datos o conceptos que tú conozcas. O sea, si alguien te pone un problema de matemática de cuyo tema tú no sabes nada, no vas a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque no basta con que sepas la información externa, sino que requieres también de conceptos previos. Entonces, acá viene a trabajar la memoria de largo plazo, que le brinda conceptos para que la memoria de trabajo funcione correctamente. Entonces, fíjate, ingresa la información, esta repite la información y al mismo tiempo traigo información de memoria de largo plazo para que yo pueda dar mi respuesta, ¿sí? Entonces, veamos, dice, a ver, viene información exterior, memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo en sí trabaja la memoria sensorial. Acá no han colocado a la memoria sensorial, pero trabajamos con información exterior, de ahí viene la memoria de corto plazo. Sí, pero la memoria sensorial, se activa la memoria de largo plazo, tomamos la información de largo plazo y luego brindamos una respuesta, una salida. Entonces, ¿cuál de las alternativas hace referencia a ello? ¿Qué necesitamos para poder dar respuesta a un problema? La A dice, información exterior, pero se olvidaron de registro sensorial. De nada sirve que esté afuera si no lo registro. La B dice, registro sensorial, ¿sí? Tomo la información. Memoria de corto plazo, sí, pero recuerda que necesitamos los estímulos externos. Entonces el registro sensorial por sí solo no contaría mucho. Tenemos la información exterior, memoria a corto plazo, repaso, memoria a largo plazo. El repaso vendría a ser cuando ya el sujeto ha recuperado la información de la memoria de largo plazo. Otro es tener el registro sensorial, el repaso no. Viendo las cuatro alternativas nos damos cuenta que lo necesario o preponderante según el esquema que me han dado es que todo comienza con la información que se recibe del exterior y que viene a ser guardada en el registro sensorial. Esta información registrada ya pasa a nuestra memoria de corto plazo. En la memoria de corto plazo, ¿qué cosa va a ocurrir? Un repaso, que va a valerse de los datos que obtengamos de la memoria de largo plazo para que recién podamos dar una respuesta. La respuesta sería la C, perdón, la B, registro la B, registro sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y la respuesta, ¿sí? Requiero el registro, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo y al final la respuesta, porque recuerda que el repaso y la atención solamente son estrategias o mecanismos de retención de información, pero en el flujo sería, primero tengo el registro sensorial, primer momento, después memoria de corto plazo, después memoria de largo plazo que me da el concepto que requiero y finalmente tengo mi respuesta. La respuesta sería la B. Listo muchachos, eso sería todo con respecto al curso de psicología.